Código Civil de Guatemala. Título 2. De las obligaciones, sus modalidades y efectos. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1319. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Artículo 1320. La obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Artículo 1321. En las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosas de regular calidad y de la misma manera procederá el acreedor cuando se le hubiere dejado la elección. Artículo 1322. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el deudor no podrá, antes de la individualización de la cosa, eximirse de la entrega, alegando la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor. Practicada la elección, se aplicarán las reglas establecidas sobre obligaciones de dar cosas ciertas o determinadas. Artículo 1323. En las obligaciones de hacer el cumplimiento del obligado, da derecho al acreedor para hacer por sí o por medio de tercero, a costa del deudor, lo que se hubiere convenido, si la calidad del ejecutante fuere indiferente. Artículo 1324. Si el acreedor prefiere la prestación por el deudor, pedirá que se le fije un término prudencial para que cumpla la obligación, y si no la cumpliere, será obligado a pagar daños y perjuicios. Artículo 1325. Si la obligación de hacer resultare imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida. El deudor debe devolver en este caso al acreedor lo que por razón de la obligación hubiere recibido. Artículo 1326. Si la obligación es de no hacer, el obligado incurre en daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. Artículo 1327. El acreedor tiene derecho para exigir que se obligue al deudor a destruir lo que se hubiere hecho contraviniendo lo pactado, o a que se le autorice la destrucción por cuenta del deudor. Artículo 1328. Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho, o si la prestación fuere indestructible por su naturaleza, como la divulgación de un secreto industrial, el acreedor tendrá derecho de exigir daños y perjuicios por la contravención. Artículo 1329. La obligación personal queda garantizada con los bienes enajenables que posee el deudor en el momento de exigir su cumplimiento. Artículo 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Artículo 1331. La pérdida o deterioro de la cosa objeto de la obligación antes de la entrega se regirá por las reglas siguientes. 1. Si se pierde sin culpa del deudor, la obligación quedará sin efecto y se devolverá lo que se hubiere recibido por cuenta del convenio. 2. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor de la cosa y los daños y perjuicios. Y 3. Si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor podrá rescindir el convenio o recibir la cosa en el estado en que se encuentre, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos, o disminución proporcional del precio si lo hubiere. Artículo 1332. Si el deterioro de la cosa fuere de tal importancia que la haga inútil para el fin que se proponía el acreedor,
se procederá como en el caso de pérdida. Artículo 1333. Las mejoras originadas por la naturaleza de la cosa o por el transcurso del tiempo corresponden al acreedor. Si las mejoras se hicieren por el deudor con el consentimiento del acreedor, éste debe pagarlas. Estas normas serán aplicables siempre que la cosa sea entregada al acreedor. Capítulo 2. Obligaciones alternativas. Artículo 1334. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de otra. Artículo 1335. La elección corresponde al deudor, a menos que expresamente se concediere al acreedor. La elección no puede recaer en prestaciones que resultaren imposibles, ilícitas o que no hubieran podido ser objeto de la obligación. La elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada. Artículo 1336. El deudor perderá el derecho de elección cuando de las prestaciones a que alternativamente estuviere obligado, solo una fuere realizable. Artículo 1337. El acreedor tendrá derecho de la indemnización de daños y perjuicios cuando por culpa del deudor hubieren desaparecido todas las cosas que alternativamente fueron objeto de la obligación o se hubiera hecho imposible el cumplimiento de ésta. La indemnización se fijará tomando por base el valor de la última cosa desaparecida o el del servicio que últimamente se hubiere hecho imposible. Artículo 1338. Cuando la elección corresponde al acreedor, la obligación cesará de ser alternativa desde el día en que haya sido notificada al deudor. Mientras no se hubiere hecho la notificación, las responsabilidades del deudor se regirán por las reglas siguientes. 1. Si alguna de las cosas se perdió sin culpa del deudor, cumplirá entregando la que el acreedor elija entre las restantes o la que haya quedado si una sola subsistiera. 2. Si la pérdida de algunas de las cosas sobrevino por culpa del deudor, el acreedor podrá reclamar cualquiera de las que subsistan, o el precio de la que por culpa de aquel hubiere desaparecido. Y 3. Si todas las cosas se hubieren perdido por culpa del deudor, la elección del acreedor recaerá sobre su precio. Las mismas reglas se aplicarán a las obligaciones de hacer o de no hacer en el caso de que algunas o todas las prestaciones resultaren imposibles. Artículo 1339. Cuando la elección debe ser hecha por varias personas, el juez concederá un plazo para que se pongan de acuerdo. Si no hubiere acuerdo, decidirá la mayoría, y si no hicieren la elección o no hubiere mayoría, elegirá el juez. Artículo 1340. Si el deudor es omiso en hacer la elección, el juez le señalará un plazo para que cumpla con hacerla, y si vencido este plazo el deudor se mantuviera en la omisión, la elección corresponderá al acreedor. Capítulo 3. Obligaciones facultativas. Artículo 1341. Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor el derecho de sustituir esa prestación por otra. Artículo 1342. La naturaleza de la obligación facultativa se determina únicamente por la prestación principal que forma el objeto de ella. Artículo 1343. La obligación facultativa será nula por un vicio inherente a la prestación principal, aunque la prestación accesoria no tenga vicio alguno. Artículo 1344. La obligación facultativa se extingue cuando la cosa que forma el objeto de la prestación principal perece sin culpa del deudor, antes que éste se haya constituido en mora, o porque se hubiere hecho imposible su cumplimiento, aunque el objeto de la prestación accesoria
no hubiese perecido y fuese posible su entrega. Artículo 1345. No tendrá influencia alguna sobre la prestación principal, ni la pérdida o deterioro de la cosa, ni la imposibilidad del hecho o de la omisión que constituye el objeto de la prestación accesoria. Artículo 1346. En caso de duda sobre si la obligación es alternativa o facultativa, se tendrá por facultativa. Capítulo 4. Obligaciones mancomunadas. Artículo 1347. Hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Artículo 1348. Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tienen derecho cada uno de los acreedores para exigir el total del cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito de la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separados. Artículo 1349. Los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno solo de los deudores no aprovechan a los otros acreedores ni perjudican a los otros deudores. Artículo 1350. La mora o culpa de uno de los deudores no afecta a los demás. Artículo 1351. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores, se requiere la citación de todos ellos. Artículo 1352. Mancomunidad solidaria. La obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos pueden ser constreñidos al cumplimiento total de la obligación, y el pago hecho por uno solo libera a los demás, y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor. Artículo 1353. La solidaridad no se presume, debe ser expresa por convenio de las partes y por disposición de la ley. La solidaridad expresa podrá pactarse aunque los acreedores o deudores no se obliguen del mismo modo ni por plazos ni condiciones iguales. Artículo 1354. Cada uno de los acreedores o deudores solidarios puede hacer todo lo que sea útil a los demás, pero no lo que les sea perjudicial. La acción ejercitada contra cualquiera de los deudores solidarios perjudica a todos ellos. Artículo 1355. El deudor podrá hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios, pero si hubiere sido demandado por alguno de ellos, a éste hará el pago con notificaciones de los demás interesados. Artículo 1356. Cada uno de los deudores solidarios es responsable del hecho propio para con sus codeudores en el cumplimiento de la obligación. Artículo 1357. El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. La reclamación entablada contra uno no será obstáculo para los que se dirijan posteriormente contra los demás, mientras la obligación no estuviere totalmente satisfecha. Artículo 1358. El pago total por uno de los deudores solidarios extingue la obligación. El deudor que hizo el pago total puede reclamar de sus codeudores la parte que a cada uno de ellos corresponde en la obligación, con los intereses respectivos y gastos necesarios. Artículo 1359. Si uno de los deudores solidarios resulta insolvente, la parte que le corresponde en la obligación se distribuirá a prorrata entre los codeudores solventes y el que hizo el pago. Artículo 1360.
El deudor solidario podrá utilizar contra el acreedor todas las excepciones que le sean personales, las que se originen de la naturaleza de la obligación y las comunes a todos los codeudores. El deudor solidario que no opone la prescripción o las excepciones comunes a todos los codeudores pierde el derecho a repetir contra los demás. Artículo 1361. Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores solidarios aprovecha o perjudica a los restantes, siempre que el tiempo exigido por la ley haya debido correr del mismo modo para todos ellos. El acreedor solo podrá exigir a los deudores cuyas obligaciones no hayan prescrito el valor de éstas, deducida la parte que corresponde a los demás. Artículo 1362. Si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto de los demás. Artículo 1363. La sentencia condenatoria obtenida por uno de los acreedores solidarios contra el deudor común aprovecha a los otros. La sentencia absolutoria del deudor aprovecha a éste contra todos los acreedores solidarios, a menos que haya sido fundada en una causa personal del acreedor demandante. Artículo 1364. La novación hecha por el acreedor con uno de los deudores solidarios libera a todos los codeudores. Sin embargo, si el acreedor ha exigido la adhesión de los codeudores y éstos la han rehusado, el primitivo crédito subsiste. Artículo 1365. La novación o transacción hecha entre uno de los acreedores solidarios y el deudor común solo afecta la parte del acreedor que las celebró. Artículo 1366. El pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los de los deudores entre sí. Artículo 1367. Si uno de los acreedores solidarios libera solamente a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores ni las obligaciones de los demás deudores por el resto de la obligación. Artículo 1368. La confusión libera a otros codeudores por la parte de aquel en cuya persona se han reunido las calidades de acreedor y deudor. Artículo 1369. El deudor solidario no puede oponer compensación al acreedor por lo que éste deba a otro de los codeudores solidarios. Artículo 1370. Si el acreedor hubiere renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores y otro de ellos cae en insolvencia, la parte de deuda del insolvente será repartida proporcionalmente entre los deudores, comprendiendo al que había sido liberado de la solidaridad. Sin embargo, si se comprueba que el acreedor quiso liberar de toda obligación al deudor, respecto del cual renunció a la solidaridad, la parte proporcional de éste quedará a cargo del acreedor. Artículo 1371. Si la cosa debida perece por culpa de cualquiera de los deudores solidarios, todos serán solidariamente responsables del precio y de los daños y perjuicios. Los deudores solidarios no culpables tendrán derecho a que el culpable reintegre la parte de precio que le corresponde y la totalidad de los daños y perjuicios pagados al acreedor. Artículo 1372. Cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario con relación a los otros deudores. Capítulo 5. Obligaciones divisibles e indivisibles. Artículo 1373. Las obligaciones son divisibles
cuando su objeto es susceptible de cumplirse parcialmente, e indivisibles si las prestaciones no pueden ser cumplidas sino por entero. Artículo 1374. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir por partes el pago de una deuda aunque éste sea divisible, salvo convenio. Artículo 1375. La solidaridad no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria. Artículo 1376. La obligación se considera indivisible. 1. Cuando tiene por objeto la entrega de un cuerpo cierto. 2. Cuando uno solo de los deudores está a cargo de ejecutar la prestación. Y 3. Cuando las partes convienen expresamente en que la prestación no pueda satisfacerse parcialmente, o cuando por la naturaleza de la obligación sea imposible su cumplimiento parcial. Artículo 1377. En las obligaciones indivisibles, el acreedor no puede dirigir su acción contra uno solo de los deudores, sino contra todos a la vez, salvo que uno solo esté encargado de ejecutar la prestación, en cuyo caso, el deudor tiene derecho de pedir que se cite y emplace a sus codeudores para el efecto de repetir contra ellos. Artículo 1378. Cuando es indivisible la obligación contraída con cláusula de indemnización, se incurre en esta por culpa de cualquiera de los deudores, pero los codeudores no culpables tendrán derecho a que el culpable les reintegre la parte que hubiere tenido que pagar. Artículo 1379. Si es divisible la obligación contraída con cláusula de indemnización o simplemente mancomunada, será obligada a pagar solamente el deudor que contravino a la obligación y por la parte que le corresponde. Capítulo 6. Cumplimiento de las obligaciones. Párrafo 1. Pago. Artículo 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. Artículo 1381. En las obligaciones de hacer, el acreedor no puede ser compelido o recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancias de la persona del deudor hubiere sido motivo determinante al establecer la obligación. Artículo 1382. El que pague por cuenta de otro puede repetir lo que pagó, a no ser que lo hubiere hecho contra la voluntad expresa del deudor. Artículo 1383. Para hacer pago válidamente en las obligaciones de dar en que se ha de transferir la propiedad de la cosa, es necesario ser dueño de lo que se da en pago y tener capacidad para enajenarlo. Sin embargo, si el pago hubiere consistido en una cantidad de dinero u otra cosa fungible, no habrá repetición contra el acreedor que lo hubiere gastado o consumido de buena fe. Artículo 1384. El pago debe hacerse al acreedor o a quien tenga su mandato o representación legal. El pago hecho a quien no tuviere facultad para recibirlo es válido si el acreedor lo ratifica o se aprovecha de él. Artículo 1385. No es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en la conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida en esos fines. Artículo 1386. No se puede obligar al acreedor a aceptar cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la ofrecida sea igual o mayor, salvo disposición especial de la ley. Artículo 1387. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado, y no podrá efectuarse parcialmente sino por convenio expreso por disposición de la ley. Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá el acreedor exigir el pago de la primera sin esperar a que se le liquide la segunda. Artículo 1388.
No extingue la obligación el deudor que paga a su acreedor después de estar notificado judicialmente para que no lo verifique. Artículo 1389. Es válido el pago hecho de buena fe al que está en posesión del derecho de cobrar, aunque sea después vencido en juicio sobre la propiedad del crédito. Artículo 1390. El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y de retener éstas mientras dicho documento no le sea entregado. Artículo 1391. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago, a menos que las circunstancias se opongan a admitir esta presunción. Artículo 1392. La entrega del documento original que justifica el crédito hecha por el acreedor al deudor hace presumir la liberación de éste, mientras no se pruebe lo contrario. Artículo 1393. El pago hecho al tenedor de un título al portador extingue la deuda. Artículo 1394. El pago hecho por medio de cheque queda sujeto a la condición en que éste se haga efectivo a su presentación. Artículo 1395. El pago en moneda nacional lo hará el deudor entregando igual cantidad numérica con arreglo al valor nominal que tenga la moneda en la fecha en que se le requiera el pago, siempre que ya sea exigible la obligación. Artículo 1396, derogado. Artículo 1397. Si el pago tuviere que hacerse en especie y hubiere imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalados por el pago, salvo que se haya fijado precio al celebrarse el contrato. Artículo 1398. El pago se hará en el lugar designado en el contrato. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, al tiempo de exigirse la obligación. Artículo 1399. Los gastos extrajudiciales y judiciales que ocasione el pago serán cubiertos por el deudor, debiendo los últimos ser fijados por el juez con arreglo a la ley. Artículo 1400. El acreedor que después de celebrado el contrato cambia voluntariamente de domicilio deberá indemnizar al deudor los gastos que haga por este motivo para efectuar el pago, si la obligación debe cumplirse en el domicilio de aquel. Artículo 1401. Las obligaciones deben ser ejecutadas sin demora, a no ser que circunstancias relativas a su naturaleza, modo o lugar fijado para el cumplimiento impliquen la necesidad de un plazo que fijará el juez prudencialmente si no estuviere señalado por la ley. Si las partes hubieren señalado plazo, el pago debe ser hecho el día de su vencimiento. Artículo 1402. En los pagos periódicos, la constancia de pago del último período hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. Artículo 1403. El pago del capital supone el de los intereses, salvo que se hubiere aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Artículo 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse. Artículo 1405. Si el deudor, no obstante la imputación hecha por él, aceptare recibo del acreedor imputando el pago a alguna deuda especialmente, no puede pedir que se aplique a otra, a menos que hubiere causa que invalide la imputación hecha por el acreedor. Artículo 1406. No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se entenderá aplicado el pago a la que sea de plazo vencido. Si hay varias de plazo vencido, a la que fuere más onerosa para el deudor, si son de igual naturaleza, a la más antigua, y si todas son iguales,
el pago se imputará proporcionalmente. Artículo 1407. El que debe capital e intereses no puede, sin consentimiento del acreedor, aplicar el pago al capital antes que los intereses, ni estos antes que a los gastos.